Teniendo en cuenta el concepto de máquina compleja que nosotros vimos en el seminario número 2 de manejo de errores de Windows, y que aconsejo que hayan visto previamente para poder entender lo que vamos a tratar en este pequeño video, es importante que ustedes recuerden lo siguiente. Cuando nosotros estamos trabajando con un componente real de algo, es decir, estamos trabajando con esta máquina compleja, debemos tener en claro que en sí misma la máquina compleja se divide en muchas partes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 4 partes que están trabajando todas en conjunto y ordenadas de tal manera que podamos obtener un rendimiento adecuado en lo que estemos considerando, sea lo que sea que este núcleo real esté representando. Podría ser el sistema operativo o un programa en particular. En definitiva, sea sistema operativo o programa, todo está pensado para comunicarse con el hardware. Así que en general, esta máquina que nosotros vemos representada idealmente funciona de esa manera. Pero fíjense que nosotros tenemos 2 núcleos principales de trabajo. Es decir, por un lado vamos a tener el software y por el otro lado vamos a tener el hardware trabajando, ¿sí? De tal manera que existen 2 núcleos principales de trabajo en esta máquina compleja. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esta referencia? Bueno, porque es importante que ustedes recuerden que muchas maniobras de diagnóstico van a poder ser fructíferas para el técnico que está investigando esa máquina o ese elemento. Les recuerdo que estos conceptos funcionan para todo el mundo electrónico, sea lo que estén analizando, si están analizando un equipo de música, si están analizando una computadora, si están analizando un sistema de red. Lo importante es que ustedes comprendan y entiendan todas las partes que forman el elemento que están estudiando. Por ejemplo, están estudiando un equipo de música, pues van a tener una etapa de fuente de alimentación, una etapa de sonido, una etapa de amplificación, una etapa de recepción. Es decir, van a tener distintos tipos de componentes de elementos. Lo importante es que ustedes hayan estudiado en el curso que hayan hecho o en la especialidad que hayan hecho y hayan estudiado de manera lo suficientemente intensa todos los componentes que forman parte de ese elemento que han estudiado para poder entender su funcionamiento y cómo se interrelacionan entre sí. Porque si no, no van a poder ser técnicos, señores. Esto es muy claro. Aquellos que creen que la reparación de computadoras es sentarse en un escritorio y armar y desarmar cosas están completamente equivocados. Esos técnicos murieron en los años 80, 85, 90. A partir de los años 90, los técnicos cada vez son más especializados en máquinas complejas y cada vez tienen que trabajar con muchos más componentes y elementos. Yo en los cursos nuestros siempre tratamos de hacer hincapié en que es muy importante que el técnico sea integral, pues si ustedes se hacen técnicos de una sola rama, hoy en día no van a poder trabajar. Es decir, si son técnicos nada más que de computadoras, no van a poder trabajar. Si son técnicos nada más que de celulares, no van a poder trabajar. Los ingresos van a ser mínimos. Necesitan no solamente trabajar con celulares, van a tener que hacer lo que hacen todos los chicos que hacen los cursos de reparación de celulares. Se tienen que poner una casa de comercio y vender accesorios, porque si no, no pueden sobrevivir. Bueno, por eso es importante la formación. Es muy importante que se estudie. No importa si el curso es gratuito, de alto nivel, de bajo nivel. Lo que importa son los contenidos que les dan, ¿sí? Esos cursos que ustedes ven, si ustedes hacen un curso y les prometen, sí, mirá, en 5 horas te formamos técnicos, ni siquiera se tomen el trabajo de ir, no les va a servir. Hay otros cursos en donde lo que le hacen es tirarles manuales, pero sin explicaciones, tampoco sirven. Lo que necesitan es una formación integral, completa, para poder avanzar en el mundo real, en el mundo de hoy, ¿sí? Bien, volviendo a este tema. Los técnicos actuales trabajamos con estos elementos y estas máquinas complejas, y estos principios que parecen muy teóricos son sumamente importantes al momento de que ustedes puedan reparar y sean eficientes. Porque recuerden, no pueden estar reparando una computadora por una semana. El usuario va a querer a las 24 horas o 48 horas a lo sumo tener su computadora y trabajando, si no va a buscar otro técnico. Entonces hay que ser muy eficiente al momento de poder encontrar y localizar las fallas. Les decía, desde el punto de vista práctico que ustedes tienen acá, esta máquina se divide en elementos muy importantes y me voy a referir a la parte de hardware en particular. El software, cuando ustedes tienen problemas a nivel de software, el software
En general, o se reconfigura el componente de configuración de ese software, o se reinstala el software, de tal manera que en general no hay muchas complicaciones al momento de reparar. El problema lo tenemos sobre todo en los elementos de hardware. Cuando el hardware está mal configurado no hay problema. Si está mal configurado el hardware, pues entonces procedemos a reconfigurarlo para ver si con eso corregimos la funcionalidad. El problema lo tenemos cuando el hardware, la placa electrónica, está mal o está funcionando. Si es posible, el módulo se reemplaza. Entonces ustedes, por ejemplo, dicen, a ver, tengo una motherboard de la cual me está funcionando mal el microprocesador, pues reemplazamos el microprocesador, lo cambiamos. Tengo una motherboard en donde un componente, un chipset, me está funcionando mal el chipset. Bueno, si está soldado el chipset, habrá que ver si es posible desoldar y volver a soldar otro chip, o si tenemos alguna falla recuperable que se pueda llegar a solucionar con un revaling, por ejemplo, una resoldadura de la placa. Hay mucho de fantasía en los cursos, hay muchos cursos creados nada más para vender humo en ese aspecto, pero bueno, no vamos a hablar de este caso. Cuando ustedes tienen un problema a nivel de hardware, bueno, generalmente se reemplaza el módulo, se cambia la placa o se elimina el componente de hardware. Si es una placa de memoria RAM, se cambia la memoria RAM, si es un problema. Así que en general eso es muy importante, pero la detección del problema a veces puede generar algún tipo de problema, porque si ustedes, supongamos que ustedes tienen un problema a este nivel, tienen un problema a nivel de hardware en una computadora y lo vamos a poner idealmente en una placa de memoria RAM. Ustedes tienen un problema de placa de memoria RAM. ¿Cómo hacen para poder hacer un diagnóstico? Porque van a tener fallas, evidentemente el software va a fallar, o la computadora se va a congelar, o se va a reiniciar, o el software le va a tirar pantallas y mensajes de error. ¿Cómo hacen para saber si es un problema al nivel superior del software o si es un problema al nivel inferior de hardware, a bajo nivel? Bueno, básicamente, ¿qué tendrán que hacer? Algunas pruebas. Tendrán que intentar correr, por ejemplo, un programa de diagnóstico de memoria RAM, pero el software no va a andar, o sea que va a generar fallas. ¿Cómo se hace entonces? Bueno, para eso muchas veces nosotros hacemos maniobras. Por ejemplo, ustedes conocen los discos o los DVD o los paquetes de software de reparación técnica, como el famoso Hide and Boot CD. El Hide and Boot CD, ¿qué es lo que hace? Pone todo un sistema operativo completo con software funcionando en un equipo para que ustedes lo puedan intercambiar. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, básicamente nosotros hacemos maniobras muy sencillas en este sentido. Si nosotros tenemos una falla de hardware y vemos que todo el software funciona, hay ciertas características, eso lo vamos a ver en otro seminario, de cómo se analizan las fallas de hardware y de software, qué diferencias hay y cómo el técnico se da cuenta que es una falla de software y de hardware. En general muchos lo hacen a modo de prueba y error, y los técnicos más avanzados lo que hacemos es analizar las pantallas de error, analizar lo que está sucediendo en el sistema y usar todos los medios que nos da el propio sistema operativo, en este caso de Windows, porque los seminarios estos están centrados en Windows. Y podemos llegar a un diagnóstico rápido, pero una maniobra muy sencilla y muy fácil de hacer es, por ejemplo, si ustedes sospechan que es una falla de hardware, cambian todo el software de la computadora y lo ponen a trabajar con otro software que ustedes estén seguros que está funcionando bien, de tal manera que, por ejemplo, usan el Hide and Boot CD con el sistema operativo, el Mini Windows XP, o la versión nueva del Hyren 64 con el Mini Windows 10, de tal manera que cambian todo el software de una sola vez para verificarlo. ¿Cuál es el sentido de esto? Bueno, si ustedes tienen una falla de hardware, por más que cambien todo el software, va a seguir fallando la computadora, de tal manera que ahí ustedes tienen una maniobra diagnóstica muy eficaz. Usan un software con sistema operativo para arrancar la computadora alternativo al que ya tiene el equipo, y si la falla persiste pueden pensar razonablemente que la falla es de hardware y desviarse hacia ese camino para poder tratar de confirmar el diagnóstico, ¿sí? De tal manera que es muy importante. De ahí
la presencia de este slide que yo les pongo. Siempre es importante que ustedes recuerden que cuando tienen una falla de software, la falla de software, cuando ustedes usan un CD alternativo, miren, acá se los estoy nombrando, ahí aparecen por ejemplo software alternativo como el Hiren Boot CD, el Ultimate Boot CD, un Linux, pueden poner un sistema operativo Linux, por más que la máquina tenga un Windows, pueden usar un Light CD de Linux, por ejemplo, y arrancan esa máquina y la prueban con el software de Linux, y si la máquina ha dejado de funcionar, pues razonablemente pueden decir sí, tengo una falla de software. Pero cuando la falla no desaparece, ¿sí? Y ustedes han usado otro sistema operativo y la falla no desaparece, pues en todo momento tienen el derecho de pensar de que están ante una falla de hardware y que van a tener que hacer maniobras de tratar de determinar qué es lo que está sucediendo en el sistema. Una forma muy sencilla de localizar una falla de hardware es ir reemplazando componentes, ¿sí? O ir simplificando el sistema. Por eso habrán visto que algunos técnicos van desenchufando cosas en la computadora, van sacando periféricos, van eliminando componentes hasta dejar inclusive solamente la placa principal, la memoria RAM, el microprocesador, e inclusive desconectan el disco rígido y trabajan con discos alternativos o con un buteo externo de máquina. Existen muchas maniobras. Acá simplemente quería hacer referencia a este punto en particular, de esta forma bien sencilla de poder hacer un diagnóstico en una computadora. Vamos a seguir avanzando. Volviendo al tema de los sistemas operativos, cómo se presentan los errores, básicamente nosotros vamos a tener tres elementos que nos van a ayudar, tres elementos diagnosticadores básicos que forman parte de todos los sistemas que nosotros trabajamos, y tenemos, por un lado, los mensajes que vienen del POS, ¿sí? Por eso les decía que estos seminarios, si los técnicos no están formados, no los van a entender. Necesitan ya estar formados, porque yo no voy a explicar lo que es el POS, ¿sí? El POS, el Power on Cell Test del BIOS, es el que nos va a mandar los mensajes de error. Las máquinas siempre van a trabajar o van a encender en tres etapas principales. Es decir, primero se va a encender el hardware, ¿sí? Después, una vez que se ha terminado de encender y verificar el hardware, eso es lo que hace el POS. El POS tiene la orden de buscar un sistema operativo en una unidad de almacenamiento, que normalmente es un disco rígido si estamos hablando de una computadora. Entonces hay una segunda etapa en donde el sistema lo que hace es tratar de localizar la unidad de almacenamiento, es lo que yo le llamo la etapa de encendido de disco rígido. No necesariamente porque sea un disco rígido, las máquinas pueden encender de discos externos, pendrive, boot, hay distintas formas inclusive a través de placa de red, pero quiero decir que en esa segunda etapa se va a buscar un sistema operativo y finalmente se va a encontrar el cargador del sistema operativo, ya sea Linux, sea Windows o del sistema operativo que ustedes estén considerando, y va a empezar el encendido de la etapa de software. Estas son las tres etapas principales de encendido que todo técnico debe conocer y que tiene que tener en claro, ¿sí? Si en su curso de reparación de computadoras no se lo enseñó, el profesor bueno, se le pasó algo importante. Es importante que ustedes lo conozcan. Básicamente, en las etapas 1 y 2, es decir, de encendido de hardware y de encendido de disco rígido, todos los mensajes van a provenir, los mensajes de error van a provenir del POS, porque es el único programa que hay en la computadora que está enviando mensajes de error, y va a seguir enviándolo durante todo el ciclo de vida funcional del equipo. No porque se cargue un sistema operativo como Windows o Linux, POS va a dejar de enviar errores. Si es necesario, va a mandar mensajes de error. Y como les decía, en la etapa de software, cuando ya se empieza a cargar el sistema operativo, el POS más el sistema operativo son los encargados de enviar los mensajes de error, ¿sí? Eso es lo que está indicando acá. Esto es muy importante que ustedes lo recuerden, ¿sí? Lo recuerden. ¿Por qué? Porque
Si el sistema operativo catastróficamente no puede funcionar o sufre una falla catastrófica de tal manera que deja de funcionar, el POS sigue andando y sigue enviando mensajes de error. Y cada vez que ustedes reciban un mensaje de error, siempre van a tener que analizar de dónde viene, si viene del sistema operativo o si viene del POS. Y si viene del sistema operativo o si viene de la etapa de software, tendrán que dilucidar si viene del programa individual, de algún programa de la computadora, de un driver, de un servicio, o si viene del propio sistema operativo. Para eso tenemos toda esta serie de seminarios de tratamiento de errores en Windows para poder entenderlo, ¿sí? Pero por ahora es importante que ustedes recuerden que estas tres fases o etapas de encendido siempre van a tener elementos en los cuales ustedes van a poder apoyar o estar respaldados en cuanto al tratamiento de errores, porque siempre van a tener el POS enviando mensajes. Recuerden que el POS, dependiendo del nivel de encendido de la computadora, porque la máquina, las computadoras o los dispositivos electrónicos no arrancan todo al mismo tiempo, van arrancando por etapas, desde un núcleo principal a un elemento, después se van poniendo a funcionar todos los distintos tipos de circuitos periféricos. Recuerden que durante la primera etapa de encendido, la máquina no va a tener placa de video, no va a poder mandar señales a través de placa de video, y a veces ni siquiera va a tener el parlante habilitado, de tal manera que el POS tiene una etapa, si nosotros tuviéramos que analizarlo desde el punto de vista funcional, el POS va a tener una etapa que va a ser una etapa ciega. Acá se las estoy representando con este cuadro, en donde no va a poder mandar ningún tipo de mensaje. ¿Por qué? Porque no está habilitado ni siquiera el speaker. Hay una segunda etapa en donde se habilita el speaker. Cuando se habilita el speaker, pues ya está en condiciones de poder enviar señales sonoras. Una vez que se habilitó el speaker, ya está en condiciones de mandar señales sonoras. Pero también hay una tercera etapa en donde se habilita que la placa de video, de tal manera que en general nosotros vamos a tener una primera etapa en donde el POS no va a poder comunicarse. Esta etapa, ¿qué pasa? Tenemos una máquina ciega, sorda y muda. Es decir, una máquina que no enciende y no da ningún tipo de señal. Es cuando el técnico está más perdido, sobre todo cuando tiene en su formación, recién ha terminado en su formación y está en una etapa inicial, entonces está más perdido. ¿Qué hacemos los técnicos acá? Usamos las placas POS, ¿sí? Ahí ustedes por ahí tienen un video en el sitio web como para saber qué son las placas POS y cómo se trabajan. Es decir, le ponemos un POS adicional a la computadora a través de una placa y ahí tenemos un sistema diagnosticador independiente, ¿sí? Es muy importante. Los técnicos actuales todos tienen que tener una placa POS, ¿sí? No importa lo que les digan los cursos o los técnicos cancheros o los profesores que se las saben todas. Todos los técnicos actuales tienen que tener una placa POS, porque cuando se presenta una falla en donde el POS es incapaz de comunicarse con el mundo exterior, ustedes tienen que poner una placa POS para darle un sistema alternativo de comunicación y que les permita a ustedes llegar a un diagnóstico certero de la máquina, ¿sí? Los POS son muy certeros en el diagnóstico. El problema es que no muchos técnicos saben interpretarlos de manera correcta. Recuerden que también que ustedes tienen colecciones de BIOS y colecciones de todo lo que es el manejo de errores a través de placas POS en PDF que los pueden ir descargando del aula virtual. Bien, en la segunda etapa, como les decía, se habilita el speaker y por eso el POS envía señales sonoras. Para eso, para poder interpretar las señales sonoras, nosotros tenemos los manuales. Cada BIOS tiene un conjunto de señales que nosotros debemos interpretar. Por eso está bueno que los técnicos tengan esos manuales de BIOS con las señales POS para poder interpretar esos sonidos que se van generando cuando el POS está intentando comunicarle algo al usuario. Recuerden que en el sitio web tienen el programa BIOS POS, el programa mío, que lo que hace es enviarles sonidos para que ustedes puedan entrenar el oído y entender o darse cuenta de qué manera los distintos POS pueden enviar. Es de descarga libre, lo pueden descargar libremente del sitio web, ¿sí? O del aula virtual. En esta segunda etapa entonces tenemos el POS que está comunicándose a través de los sonidos que envía por el speaker. Por eso es importante también que los técnicos armadores armen el speaker,
porque si no arman el speaker y el POS en algún momento intenta comunicarse, el usuario no va a sentir los sonidos, así que no va a poder darse cuenta de que está sucediendo algo en el sistema. Pero hay algunos técnicos armadores que no ponen los speakers actualmente. Y la tercera etapa es cuando ya tenemos una comunicación en toda esta etapa que yo les estoy marcando acá, ¿sí? En toda esta etapa en donde nosotros ya tenemos una comunicación por video. Entonces el POS, si necesita enviar un mensaje, no solamente tiene el speaker, lo manda por speaker si es necesario, y si no, lo manda por video. Pero siempre el POS está preparado para tratar de hacerle llegar un mensaje o el mensaje de error al usuario, ¿sí? Y en esta última etapa, recuerden, al ya cargarse el sistema operativo, nosotros tenemos el sistema de captura de errores del sistema operativo Windows que, dependiendo de cómo vaya encendiendo, nos va a mandar más o menos información, y si alcanzó a cargarse por completo, nos va a mandar muchísima información como para que nosotros podamos hacer ese diagnóstico. Bueno, esta es otra forma de representar, ¿no es cierto?, el esquema o el sistema de errores que nosotros vamos a tener. Y básicamente se divide en dos grandes sectores, ¿no? Por un lado van a tener los mensajes del POS y por el otro lado los mensajes del sistema operativo, ¿sí? Siempre recuerden que el POS va a estar presente inclusive en estas etapas. Si el POS tiene que mandar algún mensaje de error, lo va a mandar. Lo que pasa es que generalmente el sistema operativo es el que ya está tomando la captura de errores y está enviando una información que generalmente es mucho más jugosa, mucho más avanzada que la del POS, ¿sí? A pesar de lo que puedan decir los detractores del sistema operativo Windows es un sistema operativo excelente desde el punto de vista de la captura de errores, y si un técnico no es capaz de llegar a un error es por errores propios y no del sistema operativo. En general, el técnico que no sabe lo que está sucediendo en su computadora es porque no tiene la formación suficiente como para poder interpretar todos los mensajes de errores, que es lo que nosotros estamos tratando con esta serie de seminarios, de hacer que los técnicos se den cuenta cuáles son las maneras más avanzadas de hacer diagnóstico en el sistema operativo Windows. Bien, entonces fíjense, acá nosotros en esta máquina compleja, en esta representación de máquina compleja, los remito al video número 2 de tratamiento de errores para entender lo que es máquina compleja si no lo vieron. Ustedes siempre van a tener un elemento diagnosticador en la computadora, un ayudante técnico que les va a poder ir diciendo lo que está sucediendo en este sistema en particular. Bueno, vamos a terminar acá el punto porque me interesaba hacer hincapié en 2 o 3 temas, y esta pantalla de error la vamos a ver en el próximo video.